Repasar antes de entrar a debatir una crónica de Telemundo donde se nos va a poner al tanto de lo que fue el comunicado de la Junta Nacional de Drogas por el consumo de intoxicaciones graves, que muchas están a estudio todavía, con estas pastillas famosas que se usan y se venden y se consumen especialmente en las famosas fiestas electrónicas y demás. Bueno, a ver, que no quede como que está atado el consumo de este tipo de sustancias con la delincuencia y la criminalidad, ¿no? Y el narcotráfico. Bueno, tal vez con el narcotráfico sí, obviamente. Pero que no quede como que estamos atando criminalidad con el consumo. Lo que queremos establecer es los riesgos de salud, porque se están muriendo chiquilines, ¿no? Repasemos la información. Así se ve la pastilla que ha generado reacciones adversas en la salud de varios usuarios y llevado a que la Junta Nacional de Drogas emitiera una alerta. Celeste arriba, blanca abajo, en forma octogonal y con esta inscripción, EA Sports. Si bien todavía no están los resultados definitivos de la composición, los primeros informes indican que la droga no contiene MDMA, más conocido como éxtasis, sino otro componente, MDA, que genera efectos diferentes en el organismo. Espasmos, pérdida de control corporal, palpitaciones y malestar general fueron varios de los reportes de usuarios al consumir esta droga. Los reportes se generaron la madrugada del 8 de noviembre. De hecho, la Fiscalía aguarda el resultado de una pericia toxicológica por la muerte de un joven de 28 años que falleció tras consumir esta droga. El consumo fue en una fiesta el día 8 de noviembre y falleció al día siguiente en su casa. La autopsia no arrojó datos determinantes y por eso se requiere del estudio anatomopatológico para determinar si la pastilla referida fue la causal. Según varios amigos que lo acompañaban y relataron a Fiscalía, el joven se empezó a sentir cada vez peor después de consumir la droga y varios de ellos también experimentaron reacciones adversas. El estudio determinante se espera para la próxima semana. Bueno, muy bien. Acá me señalaron alguna vez estás poniendo color, los chiquilines se mueren por muchas razones. Sí, de acuerdo. Y capaz que si nos quedamos con la estadística, se mueren menos por esto. El tema es que hay desconocimiento, hay desinformación y hay un riesgo latente que, no sé, yo qué sé, capaz que es porque soy madre de adolescentes, no sé. Pero a mí me gustaría realmente que se pueda transmitir lo que por ahí los chiquilines no saben. Te venden una pastilla que dice tener tal cosa y resulta que tiene otra cosa. Y esa otra cosa puede llegar a ser incompatible con algún remedio que estés tomando, con alguna cosa propia tuya de tu cuerpo, o tener efectos que, no sé, te tomas otra, se superpuso y... No sé, me parece que es importante. Y quiero creer que, ya que estamos en un país que además ha hecho toda una estrategia de lo que se denomina minimizar riesgos, ¿no? Y no es prohibicionista, si se quiere, bueno, aprovechemos y vamos a informarnos. Nos está acompañando vía telefónica Antonio Pascale, médico especialista en toxicología clínica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Victoria? Un gusto. Muchas gracias por este tiempo. Yo sé que todavía hay casos que están en estudio para ver exactamente qué, pero como primera recomendación, pensando en quienes consumen este tipo de pastillas, ¿qué es empezar a sentirse mal y estar alerta de que algo puede estar pasando? Bueno, el problema es con las drogas sintéticas o llamadas nuevas sustancias psicoactivas y particularmente con este tipo de sustancias Sí. que son consumidas ya sean tabletas llamadas pastillas o en polvo que son cristales, o sea, vulgarmente se conocen como pastillas o cristales, Sí. es que son una enorme variedad de anfetaminas de síntesis. Es decir, uno le dice síntesis porque son sintetizadas, elaboradas en laboratorios clandestinos. Sí. Con una enorme variabilidad. Pequeñas modificaciones en su composición pueden determinar cambios en sus mecanismos de acción también. Y hoy la realidad, que es lejos a lo que ocurría hace 20 años, es que el éxtasis,
¿no? Llamado éxtasis, Sí. vendido en pastillas o cristales de aquella época, que tenía MDMA, metildoximetanfetamina. Recuerdo, Victoria, que luego de la Time Warp en el año 2016 yo fui al programa y hablamos de este tema, de aquella fiesta en Buenos Aires. Sí, que se murieron muchos, sí. El tema es que ya estábamos frente a un fenómeno de adulteraciones. Sí. Es decir, hoy una pastilla o un cristal vendido como tal, como éxtasis, puede contener MDMA, sí, pero también puede contener otras sustancias, Claro. que adulteran, otras combinaciones de anfetaminas, otras sustancias que no son anfetaminas. Y además también directamente sustituir ese MDMA por otro tipo de pastilla, por otro tipo de componente o principio activo. Bien, Entonces, y para quienes... Ahí está el riesgo, claro. El riesgo. Pero, ¿cuáles son las Uno no consecuencias sabe de qué una está intoxicación con pastillas que tengan cualquier cosa? En sí, este tipo de sustancias lo que hace es liberar una gran carga de un neurotransmisor que se llama serotonina. Sí. Entonces, en general, este tipo de anfetaminas de síntesis, ya sea metilena, anfetamina, como el MDMA, el MDA, o las metoxianfetaminas, que son más alucinógenas, liberan una gran cantidad de serotonina. También hay otras sustancias que pueden estar mezcladas que liberan más adrenalina, noradrenalina, o sea, que dan un efecto más psicoestimulante, Sí. más parecido a la cocaína, por ejemplo. Entonces, el hecho de que el efecto buscado por la persona no sea usted lo dijo cuando empezó la nota, no sea quizás el esperado, puede hacer que esa persona consuma una mayor dosis. Claro, voy a tomar otra porque no me hizo tanto y ahí es la bomba. Ahí es que el nivel de realmente de cuando logra un efecto, prácticamente allí ya el curso de la intoxicación o la intoxicación aguda ya está en curso. Claro. Intoxicaciones agudas que son graves, ese exceso de serotonina determina, también en contextos particulares, muchas veces en fiestas en condiciones de baile intenso, ejercicios, ¿no? Esfuerzos prolongados, largas horas, ¿no? A veces en lugares cerrados, lo que también condiciona un mayor riesgo, ¿no? Pero, Hay ¿qué algo pasa con el ambiental. exceso de serotonina? El exceso de serotonina determina un aumento de la temperatura corporal, destrucción muscular, puede terminar una injuria renal, una falla, una insuficiencia renal aguda, eso sobrecarga los pulmones, una de líquido de los pulmones, genera un colapso cardiovascular y la muerte de la persona. Eso lo llama un síndrome serotoninérgico. Cuando empieza la intoxicación, ¿se puede detener? La aguda. Sí, bueno, por supuesto, hay grados de intoxicación. Es decir, una intoxicación aguda por este tipo de anfetaminas puede ser leve, moderada o severa. Sí. El tema es que el curso de la intoxicación es impredecible y lo que hay que hacer es tratarla. Es decir, si una persona, si un chico o chica no se está sintiendo bien, Bueno, yo le decía, lo más importante primero es consultar inmediatamente. perfecto, pero vamos a definir qué sería no sentirse bien como consecuencia de una intoxicación de esta naturaleza. Bueno, que pueden aparecer, por ejemplo, muchos dolores musculares, bueno, puede hacer obviamente una convulsión, puede tener mareos, sentir un cuadro confusional, desorientarse. ¿Y eso no serían los efectos normales, digamos, de consumir éxtasis? No, puede haber náuseas, vómitos, es decir, no son los efectos. O sea, son bien diferenciales, te tenés que dar cuenta que algo te está pasando. Sí, en sí no son los efectos entactógenos, de introspección, psicoactivos, ¿no? Psicológicos que busca la persona. Hay elementos físicos, palpitaciones, dolor en el pecho, esto que yo le decía de la destrucción muscular que da puede haber grandes dolores musculares, la persona puede hacer una convulsión, puede perder el conocimiento, puede haber mareos, estos cuadros, como yo digo, confusionales, de desorientación. Bueno, o sea que muchas esto, veces no solo es la persona, sino que tiene que estar con una banda de amigos que noten, ¿no? Que algo está pasando, porque por ahí la persona... Sí, a veces también hay un excesivo nerviosismo, inquietud, puede haber también agitación, lo que nosotros llamamos en medicina agitación psicomotriz, que la persona se agite, se pone tan nerviosa que se agite, empiece a moverse para todos lados. Bueno, eso también forma parte. Y bueno, por supuesto, también en casos graves puede haber
tendencia a esa persona a dormirse, que eso obviamente obliga a descartar problemas en los iones del organismo o una complicación dentro del cráneo, ¿no? Una hemorragia intracraneana, un accidente cerebrovascular. O sea, cosas con consecuencias permanentes. Pensemos que este tipo de anfetaminas lo que hace también es disminuir la irradiación de órganos nobles como el corazón, el cerebro, el riñón, ¿no? Entonces, por eso son cuadros que cuando se dan, las intoxicaciones agudas son potencialmente graves, y aquellas graves pueden ser potencialmente mortales en un curso corto. Bien. ¿No? O sea, hay estudios que muestran que la letalidad de este tipo de sustancias, cuando son cuadros letales, un 60-65%, algunas investigaciones internacionales muestran que esas personas que fallecen no llegan al hospital. Bueno, por eso yo preguntaba, cuando arranca ese cuadro agudo, ¿cuánto tiempo hay para detenerlo? Algunos no llegan. Bueno, pero yo le digo que son cuestión de horas. Qué bárbaro, ¿no? Este tipo de pastillas ya adulteradas, ¿no? Obviamente, como se viene advirtiendo hace un tiempo que está pasando, circulan en todos lados, especialmente en fiestas electrónicas. Tiene que ver con el consumidor, tiene un poder adquisitivo determinado, ¿no? Es una cuestión cultural. En general, en las últimas encuestas de los Observatorio Uruguayo de Drogas, cuando uno georreferencia determinados consumos, se ha visto obviamente que el consumo de este tipo de drogas de síntesis característicamente, bueno, sí se asociaba a fiestas rave o fiestas de música electrónica. No quiere decir que toda persona que vaya a una fiesta de música electrónica consuma, eso que quiero que quede claro. Pero hay escenarios de consumo, sí, con mayor frecuencia, sobre todo la zona sureste, ¿no? De Montevideo, después luego Canelones, Maldonado, Rocha, ¿no? O sea, la costa. Eso era, por ejemplo, georreferencialmente, donde, y sobre todo particularmente, en épocas de un mayor tiempo más lindo. Si bien hay fiesta todo el año, obviamente las fiestas, por ejemplo, al aire libre se hacen cuando predominan, en verano. Claro. ¿No? Y son fiestas masivas, bueno, que también tienen alguna implicancia epidemiológica en ese contexto. Sí, claro. Y dígame, ¿estas pastillas generan algún tipo de adicción? Bueno, está demostrado desde el punto de vista experimental, y diría clínico, que toda anfetamina puede ser adictiva, en el caso de que sean anfetaminas de síntesis, ¿no? Porque puede haber mezcla de otras drogas. Siempre puede haber. El tema es que aquí el problema es que en general el tipo de patrón de consumo es un patrón de consumo ocasional. Claro. Entonces, en general, la persona no percibe una dependencia. El problema quizás no está ahí. Cuando uno habla de consumo problemático de sustancias se refiere, ¿no?, a la afectación cotidiana, que puede llevar a una adicción, a la repercusión familiar, social, laboral, legal. Esto como ser un fumador social, digamos. Aquí lo que ocurre es que puede pasar de que el riesgo está en esa noche. Claro. Cada noche en sí misma, exacto. Ahí está el mayor riesgo, ¿no? Quizás esa persona, ese chico, esa chica experimente con este tipo de sustancias, se lo consume ocasionalmente, no necesariamente todos los fines de semana, y eso determina también para ellos una menor percepción de riesgo, porque esto obviamente no ocurre, estas intoxicaciones graves, afortunadamente obviamente no ocurren todos los fines de semana, sí. Y hay consumos los fines de semana. También hay cambios en los patrones de consumo post-pandemia, es decir, hoy quizás este tipo de sustancias también se consume de otra forma. Me refiero, por ejemplo, a grupos más chicos, ¿no? Una fiesta en una casa. Que empiecen a circular en ámbitos más privados. Han cambiado los patrones de consumo, incluso también en la forma de obtención, ¿no? Esto a nivel mundial, ¿eh? Bueno, hace poco se desbarató un laboratorio en nuestro país de estas pastillas de síntesis. ¿Cómo? Hace poco se desbarató un laboratorio, ¿no? Bueno, en nuestro propio país, por supuesto, entre comillas, como uno habla, cocinas de este tipo de sustancias, exacto. como también clásicamente siempre la gran mayoría de las incautaciones han provenido de otros países, particularmente de Europa, ¿no? Claro. La serie Breaking Bad, la verdad, no sé, pero
tal vez le ha enseñado a más de un profesor de química a ponerse, a transitar, digamos, estos caminos, ¿no? Bueno, hay muchos libros que hablan de drogas psicodélicas y drogas alucinógenas, estimulantes ahí. Pero bueno, eso es Bien. esto escapa a eso y Sí, hoy tenemos más de 1.500 sustancias químicas de estas características, no solo anfetaminas de síntesis, opiáceos de síntesis, opioides de síntesis, otro tipo de estructuras anfetamínicas diferentes a estas que yo estoy mencionando. O sea, es muy importante informar sobre estos riesgos, la verdad, ¿no? Sí, sin duda. Y para cerrar la última, ¿cuál es la prevalencia? Perdón, Victoria, sí, perdón, sí. hay algo que es muy importante. ¿Qué? No descentremos también el tema del policonsumo. El riesgo de creo que son dos conceptos importantes para la audiencia. Primero, el policonsumo, es decir, consumir estas pastillas o cristales con cocaína, alcohol, potencia mucho más el riesgo de Bien, buen punto. ¿Ah? Buen Y lo otro punto. que también es importante es que una droga más pura no quiere decir que sea más segura. Es decir, obviamente que los adulterantes y las sustituciones estamos diciendo que es algo complejo y que nos está dando estos problemas. Pero el grado de pureza también, cuanto más pura es una sustancia, Más fuerte más el riesgo impacto. de intoxicación por esa sustancia vas a tener, ¿no? O sea que también está la complejidad de la pureza, Bien. ¿no? La Te digo última. en la creencia popular. Sí. ¿Está estudiado la prevalencia de efectos adversos letales entre consumidores de pastillas? Bueno, en Uruguay en sí no, o sea, no hay estudios que muestren. Bien. ¿Y en el mundo? Sí, existe. En general, de las intoxicaciones agudas graves, aproximadamente un 20-25% pueden ser letales. Bien. Eso es muy importante. Epidemiológico, ¿no? A nivel mundial. Tú lo dijiste cuando mencionaste... ¿Cuántas intoxicaciones? Entonces, el nivel, le pregunto distinto, ¿cuál es la prevalencia de intoxicaciones por el consumo? Bueno, eso varía año a año. Eso quizás el Centro de Toxicología hoy tenga un conocimiento más sabido en relación a cuántas intoxicaciones ha tenido este último año. Yo no tengo esa información. Bien. Bueno, Pascal, le agradezco de verdad muchísimo por su tiempo. Me parece que es un tema en el que hay que insistir un poco bastante. Y más considerando que se vienen los calores, los eventos, las fiestas y todo lo demás, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Que pase muy bien. Buenas tardes. Bueno, hacemos una pausa y ya venimos.